Digamos que el dolor irruptivo son aquellas crisis de dolor que se producen en un paciente con cáncer que tiene su dolor basal controlado. Pero eso sí, para poder aceptar la definición, debe tenerlo controlado con opioides, con morfina, con una dosis equivalente a morfina de 60 miligramos diarios. Puede ser morfina o puede ser otro opioide. Todo lo que no esté dentro de ese grupo no lo podemos considerar dolor irruptivo. ¿Cuántos tipos de dolor tenemos? Lo quiero diferenciar en dos grupos. El dolor crónico de base, que sería ese dolor que tiene el paciente durante más de 8 o 10 horas diarias, y que ese dolor es el que vamos a tratar con medicación a horas fijas, de forma reglada, en el que vamos a ir usando los fármacos según la intensidad de ese dolor. Pero además sabemos que el enfermo oncológico puede presentar a lo largo del día una serie de crisis de dolor, que ese sería lo que es el dolor irruptivo oncológico. Esas crisis de dolor que pueden ser secundarias a determinadas acciones. Por ejemplo, un paciente que tiene metástasis ósea, todo lo que suponga movilizar o cargar sobre el área donde tiene su metástasis puede tener dolor. A un paciente al que le vamos a, por poner un ejemplo, a un paciente que tienes encamado, que le vas a dar un baño en cama, probablemente el simple movimiento le va a producir dolor. Eso también tendríamos que considerarlo una crisis de dolor irruptiva. Y luego hay pacientes en los que sin haber una causa desencadenante presentan también esas crisis de dolor. En cualquiera de ellas deberíamos adoptar las medidas necesarias para que el dolor esté controlado. Yo estoy asumiendo que un paciente que tiene dolor irruptivo oncológico tiene un tratamiento y que los profesionales que han atendido a ese paciente les han dado una serie de indicaciones por escrito en qué tienen que hacer en el caso de que aparezcan las crisis de dolor irruptivo oncológico. Por lo tanto, todos los profesionales que estamos atendiendo a pacientes con una enfermedad, sea oncológica o no, deberíamos administrar fármacos específicos para mejorar esas crisis de dolor. Si somos capaces de transmitir eso y de explicar realmente qué son esas crisis de dolor, generalmente no se debe generar en la familia ni en el paciente una situación de alarma, puesto que se considera algo normal. Lo importante es que dispongo del recurso necesario para poder resolver ese problema en los momentos puntuales en que se produzca. Porque además el dolor irruptivo oncológico aparece en cualquier momento del día y a cualquier hora. Y además son crisis de dolor muy intensas, que además se caracterizan porque empiezan de forma muy rápida. Vamos a hablar de puntuación, vamos a hablar de 0 a 10. Empiezan desde 0 de forma muy rápida y suben y se ponen en un 8, un 9, en un 10 en cuestión de 15-30 minutos. Y esa crisis dura aproximadamente entre 90 y 120 minutos. Luego, tendremos que indicarle a los pacientes las medidas necesarias para que esos 90 a 120 minutos no se conviertan en 90 a 120, si es posible que sean 15, porque eso estará mejorando la calidad de vida del paciente. No todos los pacientes sufren dolor, como no todos los pacientes sufren dolor crónico. Evidentemente depende mucho del tipo de cáncer. En concreto, en el cáncer de pulmón es bastante frecuente que el paciente tenga dolor crónico y tenga crisis de dolor irruptivo oncológico. ¿Qué características debe tener esa medicación? Debe ser una medicación que actúe rápidamente, pero que su duración de acción no sea muy larga. ¿Por qué? Porque si yo administro un fármaco que primero tarda tiempo en actuar, o sea, si yo administro un fármaco que tarda 1 hora en empezar a hacer efecto, si la crisis dura 80 minutos, el señor se ha comido 60 minutos de dolor.
Y si además sé que en la mayor parte de los casos va a durar esa crisis solamente entre 90 y 120 minutos, ¿qué sucede? Que si luego la duración de acción es muy larga, voy a tener a vivir todos los efectos secundarios. Lo que te cuentan muchas veces algunos pacientes. No me tomo la medicación porque me deja demasiado sedado. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que individualizar cada paciente, cada caso y cada tipo de dolor, porque hay diferentes tipos de dolor irruptivo oncológico. O sea, dolor irruptivo oncológico es todo, pero cada paciente tiene unas características especiales, sus crisis de dolor. Evidentemente, yo le digo a los pacientes siempre que medicina se suma, no se resta. Por lo tanto, yo estoy abierto a todas las opciones. Insisto en lo de se suma y no se resta. ¿Por qué? Porque lo que no estoy dispuesto, o por lo menos no a permitir, por lo menos a que mis pacientes lo tomen como una norma, es irse solamente a terapias alternativas y abandonemos las terapias, ¿no? Por supuesto. Pero es que no solamente hay terapias alternativas, es que un paciente oncológico que tiene dolor puede recibir para mejorar su dolor o para mejorar sus síntomas terapia, por decir, radioterapia, ozonoterapia, evidentemente, y que no son terapias alternativas. Pero es que además, ese paciente se puede beneficiar de un apoyo psicológico adecuado. ¿Por qué no se le puede dar? Lo dicho, todos debemos sumar en esta situación clínica que por desgracia nos toca vivir y que es mucho más frecuente de lo que nos gustaría.